Virginia y Altair, ¿cómo ustedes se sienten con relación al futuro inmediato, a mediano y largo plazo también de la República Dominicana? Y digo de la República Dominicana, que es donde más podemos incidir, pero si vemos lo que está pasando en el planeta también es un poco, ¿verdad?, preocupante, un ambiente de mucha incertidumbre. ¿Cómo ustedes se sienten? Yo creo que esa palabra lo define mucho, la incertidumbre. Estamos viviendo tiempos de transición y las transiciones son difíciles. Muchas crisis que se van a seguir agravando, pero al final, más allá de prepararnos para atravesar esos tiempos difíciles, yo creo que la clave, y ese es el abordaje que siempre intento asumir, es recordar que en las crisis se abren oportunidades para transformaciones positivas que antes parecían imposibles. Entonces yo creo que lo que nos toca es prepararnos para que estas dificultades que vienen a nivel económico, ambiental, energético, tecnológico, nos sirvan para transformar las cosas que hace mucho que debimos transformar como sociedad y que no lo hemos hecho. Y en tu caso, Altair, si te quieres referir a lo de medio ambiente, a lo de la Sí, alimentación, yo creo que es desesperante que llegue un momento cuando uno no sabe qué comer, porque hay exacto. alimentos que te matan por los químicos que tienen y otros que no son alimentos reales, no eran los alimentos que comían nuestros abuelos, los han transformado. Sí, cuando uno mira la realidad de la comida que producimos y sobre todo las proyecciones, o sea, hay proyecciones que plantean que en 4 o 5 décadas no va a haber suelo cultivable, porque la tasa Wow. de destrucción del suelo vivo, el suelo arable, es tan alta que literalmente no vamos a tener dónde sembrar comida. Hay gente que busca soluciones tecnológicas y dirán, vamos a producir comida artificial y vamos a traer no sé qué de Marte, pero ¿cuál es la realidad? Que este es el planeta que tenemos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que a las buenas o a las malas, o sea, vamos a tener que hacer un cambio, porque ya el proceso de colapso ecosistémico que está viviendo nuestro planeta y que ya ha sido estudiado y ha sido analizado, que son procesos vivos complejos, o bueno, procesos biológicos, químicos y geológicos que estamos alterando, y que mientras más avanzamos en ese tren de destrucción, pues más estamos por pasar el punto de no retorno. Y una vez lleguemos al punto de no retorno, pues sí o sí va a haber que abrir los ojos. ¿Sigues con los cursos y otros programas de la Escuela Política y Producciones Minerva? Sí, seguimos con varios proyectos. Quizá me gustaría mencionar aquí un curso que estaremos lanzando en abril para empezarlo en mayo sobre la lucha democrática en República Dominicana. Y me gustaría mencionarlo porque es un curso abierto y gratuito, así que toda persona que quiera participar, que busque en las redes de la Escuela Política o de Opción Democrática, pues lo vamos a hacer en conjunto, porque lo vamos a transmitir por YouTube ahí en vivo, así que esa invitación está hecha. Y las visitas guiadas a Tierra Negra, ¿eso va? ¿Cuándo? Yo creo que hicimos telepatía ahí, porque justo iba a decir, una cosa que no podemos dejar de decir es que este año, Estábamos conectadas. y en parte gracias a gente increíble como tú, que me han hecho ver a mí que ya es un lugar que puede empezar a abrir sus puertas. Estamos oficialmente abriendo puertas para ofrecer experiencias donde las personas pueden aprender cómo producir alimentos y cómo vivir en armonía con la naturaleza. Entonces nos pueden contactar por nuestra cuenta de Instagram, Tierra Negra DR. Por ahí ahora mismo es Y que estamos es un reservando. proyecto que no voy a decir que debe apoyarnos, que debe aprovechar el Ministerio de Turismo, porque ya el turista hoy día quiere experiencias, no playa, museos y eso hay donde quiera, pero experiencias de ese tipo, y que debe aprovechar el Ministerio de Educación, porque aprendemos de medio ambiente y aprendemos de la historia. Es emocionante visitar ese lugar. Y le pedimos que trajeran un objeto, algo importante. ¿Qué trajiste? Bueno, yo traje estas fotos que me han acompañado en ocasiones en que he tenido que irme fuera bueno, no sé, mi abuela Mima, que es la madre de nuestro padre Porfirio, y de Doroteo, su gemelo. Nosotros somos hijos de gemelos. Sí. Yo había dicho mellizos, son gemelos. Son gemelos Porfirio, idénticos y son además inseparables. Que es como una unidad. O sea, uno piensa en uno y está el otro ahí. Exacto. Y ellos nos transmitieron a nosotros 4 y a los 4 hijos de Tío Teo también esa capacidad de cuestionarnos ante el mundo en que vivimos y de ser curiosos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que todos como que hayamos explorado caminos de tanto cuestionamiento, de tanta evolución, de tanto interés por aportar. Y bueno, ahí también tengo a mi madre. O sea, mi madre, mi padre, mi abuela, pues siempre me han acompañado. La familia. Sí. Y para gente joven, tenemos 30 segundos, para gente joven,
que se preocupa mucho de, o sea, ¿a qué mundo estamos trayendo nuestros hijos? O sea, ¿cómo formarlos? ¿Cuál ha sido la clave? Porque todos ustedes han llevado vida con alzas y bajas, luces y sombras, pero vidas que la verdad uno los admira, cada uno de ustedes. Gracias, y como familia, Marilena. ¿Cuál ha sido la clave? Yo creo también que el cariño y la presencia. Yo pensé que te iba a decir que nuestro papá y sus gemelos nos enseñaron el amor entre los hermanos. Y mi mamá y sus hermanos también son muy unidos. Entonces, yo creo que el compartir, el amor, el estar ahí uno con otro y la presencia, sobre todo en el caso con los hijos, esa presencia de los padres yo creo que es fundamental. Eso hace la diferencia. Seguiremos disfrutando de los proyectos de cada uno de ustedes. Gracias por haber estado acá. Y nada, nos veremos pronto. Cuando regresemos, técnicas de Carmen Julia, de la Fundación Saber Amar, para lidiar con el estrés. Pequeños detallitos, pautas que lo puedes hacer manejando, en la oficina, te paras de tu actividad. Y eso te va a ayudar a contrarrestar y a reducir los niveles de cortisol y adrenalina cuando volvamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.